estar en compañía de cada uno de ustedes. Gracias al Señor que nos da otra vez el privilegio de poder compartir juntos la palabra del Señor. Esperamos de que cada uno de nosotros, tanto jóvenes, niños, adultos, todos juntos podamos recibir una bendición muy especial de nuestro Señor a través de las diferentes presentaciones que se han de llevar a cabo en el transcurso de este campamento. Esperamos de que el Espíritu de Dios pueda derramarse abundantemente sobre cada uno de nuestros corazones y que juntos podamos verdaderamente tener un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que eso es lo más importante en la vida del cristiano. Definitivamente estamos viendo los eventos que están transcurriendo rápidamente, como lo dijo la sierva del Señor en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, hay un capítulo que les recomiendo que lo lean, se llama La Crisis Final, muchos de ustedes tal vez lo han leído, y ella dice allí en ese capítulo que los acontecimientos finales van a ser rápidos. Así que vemos que el cumplimiento de la profecía bíblica se está cumpliendo ante nuestros ojos, como lo dijo el pastor Pérez en su disertación que tuvo anoche. La profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos y nosotros como pueblo de Dios debemos hacer una preparación individual para encontrarnos muy pronto con Jesús. Y ese es el propósito de este campamento. Esperamos de que el Señor nos ayude a que este campamento sea de mucha bendición, que podamos tener un encuentro personal con Jesús y que podamos consagrar nuestras vidas a Él y prepararnos para su pronta venida. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora, no vamos a tomar mucho tiempo y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Mateo y vamos a encontrar allí una historia muy conocida por cada uno de nosotros, la hemos leído muchas veces, es muy familiar. Mateo capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 23 hasta el 27. Mateo capítulo 8, versículos 23 hasta el 27. Y entrando él en la barca, o sea Jesús, sus discípulos le siguieron, dice el versículo 23. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Versículo 27 concluye: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? En esta historia que nosotros leemos, muy conocida, vamos a sacar algunas lecciones muy importantes para nosotros como pueblo de Dios en el día de hoy. Vamos a extraer 5 lecciones importantísimas que nos van a ayudar a nosotros a prepararnos para el tiempo del fin. Yo sé que a nosotros nos gusta oír mensajes. Veníamos platicando con el pastor Pérez en nuestro viaje de Dallas aquí a este lugar y veníamos platicando de los diferentes acontecimientos, de lo que está sucediendo en el mundo, del cumplimiento fiel de la profecía bíblica, etcétera, etcétera. Y también hablábamos acerca de que muchas personas hoy, de que les gusta mucho el sensacionalismo. O sea, les gusta oír esos mensajes sensacionalistas, esos mensajes que le dicen o que apelan prácticamente al corazón de la persona y que le dicen: ya prácticamente lo que nos quedan son 2 o 3 días de tiempo de gracia, y ya la gracia se va a cerrar en una semana o 2 semanas. La ley dominical va a ser firmada en la semana que viene por el Papa que ha de venir o por el Congreso que se va a reunir en conjunto. O sea, ese es el mensaje que apela a los corazones de muchas personas. Pero lo más importante, hermanos, es nuestra preparación espiritual. Si nosotros no tenemos una preparación espiritual,
un encuentro personal con Cristo, de nada sirve nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dormía en medio de la tormenta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de la tormenta que se avecina? O en medio de la tormenta que este mundo está viviendo hoy. Jesús reprende la falta de fe de sus discípulos, ya lo vimos en el versículo 26. Vamos al primer paso, la primera lección que podemos sacar de esta historia. Número 1, reconocer que necesitamos de un Salvador. Mis hermanos, ese es el paso más importante en la vida de un cristiano. Reconocer que tú y yo necesitamos de un Salvador, porque así lo decía el versículo 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Los discípulos necesitaron de un Salvador en medio de la tempestad. Mis queridos hermanos, si yo le pregunto a usted, si usted conoce a Cristo, lo más probable es que usted va a levantar su mano y va a decir que sí. ¿Qué es Jesús para ti? Es simplemente un judío que vino y vivió en esta tierra 33 años y luego murió en la cruz del Calvario, que lo conocemos, está escrito en la historia, en los libros de historias bíblicas para los niños. Se habla mucho de él en las clases de los niños, desde cuna hasta los adolescentes. ¿Eso es Jesús para ti o qué es Cristo para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Los discípulos estuvieron 3 años y medio con el Salvador Jesús. Desayunaban con él, almorzaban con él, dormían con él, en fin, cenaban con él. Donde quiera que él iba, Jesús estaba con sus discípulos, pero en esos 3 años y medio nunca lo conocieron como su Salvador. Lo conocieron como un futuro Salvador que iba a venir a este mundo, los iba a liberar del yugo romano, los iba a libertar finalmente, se iba a autoproclamar como rey de Israel, iba a ocupar el trono vacante de David, se iba a coronar de rey allí en Jerusalén, y finalmente ellos iban a volver a ser esa nación poderosa, iban a volver a anhelaban ser nuevamente ese pueblo poderoso que existió, que tuvo ese auge, ese dominio o esa fama en los tiempos del rey David. Ese era el Mesías que ellos veían. Ellos no lo conocían como su Salvador personal. Nosotros tenemos que conocer a Jesús no como un libertador que vino y murió por nosotros, sino que lo tenemos que conocer como un Salvador de tus pecados y de mis pecados. Muchos hoy no creen en un Salvador que se llama Cristo Jesús. Para ellos simplemente es un cuento, es algo ficticio, es una fábula. Creen en sí mismos. ¿Por qué? Porque creen en el dinero, creen en las riquezas, en la fama, en la posición económica, en el trabajo, etcétera, pero no saben de que tienen un Salvador en el cielo que los puede liberar de sus pecados. En Mateo capítulo 1, versículo 21 nos dice: y será llamado su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Esa es la experiencia que tú y yo necesitamos vivir hoy. Tenemos que aprender a conocer a Cristo como nuestro Salvador, como el Salvador de mi pecado. Los discípulos, mis hermanos, conocieron a Jesús después de que fue derramado el Espíritu Santo. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 10. Lucas el capítulo 2, versículo 10 y versículo 11 dice lo siguiente: pero el ángel les dijo: no temáis. Cuando estaban los pastores allí en las montañas de Judá pastoreando sus rebaños: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuáles eran esas nuevas de gran gozo? ¿Cuáles son? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué cosa? Un Salvador, que es que Cristo el Señor. Mis hermanos, tenemos un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese Salvador puede salvarte a ti y a mí de mis pecados. ¿Cuál es el mayor testimonio que nosotros podemos dar en favor del Evangelio? ¿Cuál es el mayor testimonio? Primera de Juan, capítulo 4. Estas palabras escritas por un hombre que se llamó Juan. Un hombre que fue llamado
por Jesús, el hijo de ¿quién? Del trueno. Un hombre que tenía muchos defectos de carácter, ¿sí o no? Como muchos de nosotros los tenemos. Pero fue transformado por el poder de Cristo Jesús. Pudo reconocer en su vida de que ese Salvador que se llama Cristo Jesús es un Salvador real. Es un Salvador que cambia la vida del que lo recibe. Es un Salvador que te puede dar la victoria sobre el pecado. Primera de Juan capítulo 4 versículo 14. Noten lo que escribió este hombre. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, o sea que es el Salvador del mundo, que es el que te salva a ti del pecado, que es el que te ha rescatado de tus pecados, que es el que ha transformado tu vida. Dice, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Mis hermanos, este es el mayor testimonio que tú y yo podamos dar en favor del Evangelio. Lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Los discípulos, absortos en sus esfuerzos para salvarse, dice el espíritu de profecía, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron, Maestro, Maestro. Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las ondas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que se llama Cristo Jesús y que puede ayudarnos. Deseado de toda la gente, de la página 301 y 302 está esa declaración. Mis hermanos, nosotros no podemos batallar solos sin la ayuda de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces has tratado de vencer algún mal? ¿Cuántas veces has tratado de vencer algún pecado, algún defecto de carácter y has fracasado una y otra vez? ¿Sabes qué tienes que hacer hoy? Tienes que reconocer finalmente en tu vida que necesitas un Salvador. Porque por tú mismo no puedes lograr la victoria. Solo Cristo Jesús. Lo vamos a leer a continuación más adelante. Paso número 2. Fíjense bien, basado en esta historia tan sencilla que leímos en Mateo 8, 23 al 27. ¿Cuál es otra actitud que debemos enfrentar? O para enfrentar, diríamos, esa crisis que se avecina. Muy importante, enfrentarla con fe. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, noten lo que dice. Lucas, el capítulo 17, acompáñenme, por favor. Lucas 17, versículo 5 y versículo 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo es tu fe? La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo el deseo de toda la gente, confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él, o sea, con fe genuina, para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. Deseado de toda la gente, la página 303. Lucas 18:8 dice, cuando el Hijo del Hombre viniese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo podemos desarrollar una fe viva, una fe genuina? Mis hermanos, ¿de qué forma? Aquí está la fórmula para tener una fe genuina en Cristo Jesús. Estudiando la palabra del Señor.
¿Sí o no? Romanos capítulo 10, versículo 17. Ustedes conocen ese versículo, no tenemos que ni leerlo. La fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pero como decía el hermano Ronnie hoy, en su disertación esta mañana, la tecnología ha invadido al pueblo de Dios en este tiempo. Tenemos mucho tiempo para estar en el celular, tenemos mucho tiempo para estar en Facebook, tenemos mucho tiempo para estar hablando con nuestras amistades, para estar hablando a través de los diferentes medios que la tecnología pues ha dado a esta generación moderna. Pero ¿cuánto tiempo tú dedicas para estudiar la palabra del Señor? Hermanos, ¿cómo podemos desarrollar una fe viva si no tenemos tiempo para estudiar la palabra del Señor? ¿Cómo podemos desarrollar una fe viva si no dedicamos tiempo para la palabra del Señor? ¿Qué tiempo tú dedicas a estudiar este precioso libro cada día? Debemos desarrollar una comunión con el Señor diaria. Si tú no has desarrollado un plan de estudio en tu vida, yo te aconsejo que lo hagas desde hoy. Yo recibí un consejo muy sabio de un pastor que lo más probable que ya murió porque era un pastor muy ancianito cuando yo lo recibí principiando este ministerio hace más de 30 años atrás. Este pastor nos dijo a un grupo de hermanos allí reunidos en aquel entonces y nos dio un plan de estudio que yo se lo quiero compartir con ustedes porque ese plan de estudio ha sido una gran bendición para mi vida. El pastor nos decía en aquel entonces, el pastor Espinosa, nos decía en aquel entonces, no hay que leer 30 o 40 capítulos diarios de la Biblia, sino simplemente hagan un plan de estudio. Y él nos decía, todos los días, propónganse en su corazón, saquen tiempo, tiene que haber una disciplina, mis hermanos. Así como nosotros sacamos tiempo para estar en el teléfono celular o estar en la internet o estar en cualquier otra cosa. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para socializarnos con las personas o tenemos tiempo para estar tal vez frente a un aparato de televisión. Tenemos que sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor. Y el pastor Espinosa nos decía, todos los días, léanse un proverbio diario, 2 o 3 salmos, un capítulo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento. Y hagan ese plan de estudio diariamente. Hermanos, para mí ha sido una gran bendición. Si ustedes hacen ese plan de estudio, yo no sé cuál es el plan de estudio que ustedes llevan, cada persona tiene un plan diferente, pero nosotros necesitamos desarrollar un plan de estudio, necesitamos volver a la palabra del Señor. El pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Hay muchos vientos de doctrina que están azotando fuertemente al pueblo de Dios en este tiempo. Pero necesitamos estudiar nuevamente la palabra del Señor. La palabra del Señor debe ser expuesta detrás de cada púlpito, detrás de cada púlpito del pueblo de Dios. La palabra de Dios debe ser exaltada, mis hermanos. No lo dicho de los hombres, es la palabra del Señor. Necesitamos estudiar la palabra del Señor. Necesitamos conocer. Si queremos desarrollar una fe fuerte, una fe firme, una fe y una confianza absoluta en el Señor, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. No podemos conformarnos con los mensajes que caen de labios del predicador cada semana. No podemos conformarnos con solo eso. Tenemos que ir a nuestros hogares y tenemos que escudriñar la palabra del Señor por nosotros mismos. Paso número 3, escuchen bien, debemos tener menos fe. Menos fe, pero usted acaba de decir que debemos de tener fe, que necesitamos tener fe. Debemos de tener menos fe, gracias hermano, en lo que creemos poder hacer por nosotros mismos y más fe en lo que el Señor puede hacer por nosotros. La próxima actitud que debemos tener es confianza, mis hermanos. Nunca tenga fe ni confíe en el ser humano. Por favor, no deposite su confianza en el ser humano, porque cada vez que usted deposita su confianza en el ser humano, siempre va a salir chasqueado. Jeremías, el capítulo 17, texto muy conocido por nosotros. Jeremías, el capítulo 17, dice el Señor en el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el hombre
o el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mis hermanos, nosotros necesitamos desarrollar una fe en el Señor. Este capítulo para mí fue un capítulo de inspiración. Y les voy a contar mi propio testimonio. Este servidor hace aproximadamente 2 años atrás fue diagnosticado con cáncer del colon. Para mí fue un golpe muy fuerte. Yo le dije al doctor que me dio el diagnóstico, yo le dije, doctor, yo he sido vegetariano por más de 30 años. ¿Cómo es posible que yo tenga cáncer del colon? Y él me dijo, es posiblemente que es genético. Eso es lo que dicen los médicos. En fin, me tuve que someter a una operación. Después de que me operaron, tuve que ir a donde un oncólogo. Y el oncólogo me dijo, tu cáncer es fase 2. Tienes 2 opciones. Puedes coger quimioterapia o no coger quimioterapia. Si no coges quimioterapia, el cáncer puede regresar en 2 años e ir al hígado. Y ahí sí, digo yo, sentencia de muerte, me dijo el doctor. ¿Qué quieres hacer? Hermanos, cuando nosotros somos probados, ahí es donde tenemos que desarrollar nuestra fe. Yo leí Jeremías 17 y cuando leí el versículo 7, yo dije, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Seguí leyendo el capítulo y me encontré con el versículo 14. El versículo 14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. Mis hermanos, yo le dije al doctor, le digo, doctor, no quiero coger quimioterapia. El doctor se sorprendió, la enfermera abrió los ojos, me dijo, Mr. Lopera, ¿cómo va a hacer usted eso? Dice, yo he tomado la decisión de no coger quimioterapia. Me he estado chequeando, cada 3 meses tengo que ir a donde el oncólogo, me hace un exhaustivo examen de sangre y cada vez para la gloria del Señor doy testimonio. El doctor me dice, todo está bien, todo está trabajando normal, tu hígado está trabajando bien, tus riñones están trabajando bien, tu sangre está bien, todo está perfectamente bien. Yo digo, para la gloria y la honra del Señor. Tenemos que confiar en el Señor, mis hermanos. Esta bendita palabra nos fortalece. Por eso dice Romanos, como mencionamos, Romanos 10:17, el oír la palabra de Dios nos fortalece nuestra fe. Así que ese tercer paso, tenemos que confiar más en el Señor y menos en lo que nosotros creemos poder hacer por nosotros mismos. El libro de los Salmos, Salmo 118, noten lo que dice. Salmo 118, hermosas promesas, espero que ustedes las apunten si no desean buscarlas. Salmo 118 y el versículo 8 nos dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Maravillosa promesa, mis hermanos. ¿En quién confías tú? ¿En quién estás confiando tú? ¿En el pastor de tu iglesia? Salmo 125 y el versículo 1. Note lo que dice. Salmo 125 y el versículo 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros hemos depositado nuestra confianza en Jehová, viene la prueba, viene el enemigo, viene cualquier cosa. Si nosotros confiamos en Jehová, el Señor nos dará el poder para permanecer firmes. Amén. El libro de Nahum, noten bien, hay una promesa maravillosa. En el libro de Nahum, el Señor va a reconocer en el tiempo del fin a un pueblo. ¿Saben a quién va a reconocer el Señor en el tiempo del fin? Vamos a ver qué nos dice el libro de Nahum. Nahum capítulo 1. Está después de Miqueas. Nahum capítulo 1. Y el versículo 7 nos dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían.
Gloria al Señor. Mis hermanos, Jehová conoce el corazón de cada uno de nosotros. Conoce si tú confías en Él o confías en el hombre. Por eso es muy importante este paso que estamos mencionando, el número 3. Tener menos fe en lo que creemos poder hacer por nosotros mismos y más fe en lo que el Señor puede hacer por tu vida. No confíes más en lo que tú puedas hacer por ti mismo, porque siempre vas a fracasar, siempre vas a caer. Confía en Jehová, que Él es tu fortaleza. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente en nosotros mismos y confiar siempre en Cristo Jesús. El que depende constantemente de Dios, con fe sencilla y confianza en Él, acompañada de la oración, estará rodeado por los ángeles del cielo. Aquel que vive por la fe en Cristo será fortalecido y sostenido, capacitado para pelear la buena batalla de la fe y de aferrarse finalmente de la vida eterna. Paso número 4, para poder enfrentar esa crisis que viene, para poder estar listos. El paso número 4 es la obediencia, mis queridos hermanos. Satanás odia este término, obediencia. ¿Por qué Satanás odia tanto este término? ¿Por qué? Porque por eso precisamente fue arrojado, expulsado del cielo. Porque fue desobediente. Lo contrario a la obediencia, por supuesto, fue rebelde contra el gobierno de Dios. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 10. Fíjense bien, porque hoy por hoy se escucha un mensaje espurio. Un mensaje espurio que no tenemos que obedecer. Que la obediencia no es un requisito para nosotros ser salvos. ¿Han escuchado ustedes ese tipo de mensajes? ¿Lo han escuchado? Ese mensaje se predica dentro del pueblo profeso de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice: ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13 dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pide el Señor Jehová hoy para nosotros? ¿Qué pidió Él del pueblo de Israel antiguo, hermanos? Obediencia perfecta a sus mandamientos. ¿Será que Jehová ya ha rebajado esa norma? ¿Qué ustedes creen? ¿Será que Jehová ya no pide de nosotros obediencia hoy? La prosperidad radica en la obediencia a los mandamientos de Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 5, hablando de Jesús. Cristo es nuestro ejemplo. Tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que tener la fe de Jesús, ¿sí o no? Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 7 hasta el 9, noten cómo dice. Hebreos 5, 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice el versículo 8, por lo que padeció aprendió ¿qué cosa? La obediencia, mis hermanos. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? Los que le obedecen. Cristo no salvará a los desobedientes. Satanás hará creer que los desobedientes también irán al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que Satanás ha introducido un sinnúmero de falsas doctrinas dentro del profeso cristianismo hoy. Una de esas doctrinas, ¿cuál es? Hemos estado presentando unos programas radiales allá en Tampa en cuanto a esta falsa doctrina. Ustedes saben que nosotros tenemos un programa, tenemos dos programas. Uno sale aquí, bueno, tres diríamos. Uno sale aquí en Oklahoma City, algunos de los hermanos tal vez lo han escuchado. Uno sale allá en el área de Orlando y otro en Tampa. Después de que nosotros salimos al aire en la ciudad de Orlando los martes de 4 a 5 de la tarde, vienen otra denominación religiosa y presentan
su programa, y esta semana pues sentí el deseo de querer escucharlo después de que nosotros salimos del aire, y estos dos supuestos ministros estaban diciendo que Mateo capítulo 24, escuche pastor, Mateo capítulo 24, decían ellos, no es para la iglesia de hoy. Ese mensaje fue dado para la iglesia judía en los tiempos de Jesús. Y uno de los mensajes que a mí, hermano, yo cuando escucho esto, yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permite el Señor que estos hombres que dicen ser ministros del Evangelio, que se autoproclaman ministros, echen por tierra la verdad maravillosa escrita en la palabra del Señor? La obediencia es muy importante para nosotros. Satanás hará creer que es imposible obedecer a Dios, pero el Señor tendrá un pueblo fiel a sus mandamientos. Apocalipsis capítulo 14, que nosotros conocemos esos versículos hasta de memoria, y el versículo 12 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El apóstol Juan, el Señor le reveló allí en Patmos y le mostró un remanente en el tiempo del fin. Le dijo, Juan, ven acá Juancito, he aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesús. El Señor va a tener un pueblo en esta tierra que ¿qué va a hacer ese pueblo en el tiempo del fin? Ese pueblo remanente, hermanos. Mira, el nombre de Jehová, el nombre de Dios, el carácter de Jehová ha sido mancillado prácticamente por 6,000 años de pecado. ¿Por quién? Por Satanás. Y ese nombre de Jehová, ese carácter que es la ley moral de Dios, ha de ser puesto en alto nuevamente por el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Así que el carácter del Señor va a ser vindicado en el tiempo del fin. Va a ser vindicado por hombres y mujeres, por niños, por jóvenes como ustedes y como este servidor quien les habla. Y el Señor va a tener un pueblo en el tiempo del fin que le va a decir a Satanás, Satanás, que eres mentiroso desde el principio. He aquí un pueblo que obedeció perfectamente mi ley, que vindicó mi carácter y mi nombre ante las huestes celestiales y ante el universo. Mis hermanos, esa ley moral de Dios va a ser vindicada finalmente por el pueblo fiel al Señor. Solo podremos estar seguros cuando confiemos humildemente en Dios y obedezcamos humildemente sus mandamientos. Paso número 5, para enfrentar esa crisis que se avecina, muy importante, no puede faltar en nuestras vidas, la oración. La oración nos dará fuerza para vencer, ¿qué cosa? La prueba. Salmo 86, noten cómo dice, el Salmo 86 y el versículo 6 y 7. Salmo 86, versículo 6 nos dice, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Así como clamaron los discípulos en la barca, debemos clamar en oración en la hora de la prueba. Mis queridos hermanos, ¿cuál fue la clave que Cristo le dio a los discípulos para que vencieran la tentación allí en Getsemaní? Velad y ¿qué? Y orad, para que no entréis o no caigáis o no cedáis a la tentación. El profeta Daniel oraba 3 veces al día. Nosotros necesitamos orar. ¿Hemos descuidado la oración, mis hermanos? Es algo fundamental en la vida del cristiano. Nosotros no podemos descuidar la oración. A veces nos levantamos y vamos tan apresurados para el trabajo, tal vez, para cumplir con nuestras obligaciones. Salimos corriendo por la puerta
y no tenemos tiempo para comunicarnos con Dios a través de la oración. Allí en la casa del hermano Jesús hay un rotulito ahí prácticamente en la puerta. Dice: no salgas sin haber orado. Qué lindo eso, mis hermanos. Es muy importante que nosotros oremos al Señor. Permítame compartir con ustedes un pensamiento de este hermoso libro, Mensajes Selectos, el tomo 3. La página 148 dice lo siguiente. Escuchen bien esta cita, hermanos. Dice: las tentaciones a las cuales fue sometido Cristo eran una terrible realidad. Como persona libre, Él fue puesto a prueba, con libertad para ceder a las tentaciones de Satanás y obrar en desacuerdo con los propósitos de Dios. Si esto no hubiera sido así, si no hubiera sido posible para Él caer, no podría haber sido tentado en todo punto como es tentada la familia humana. O sea, ¿Cristo pudo haber caído, sí o no? ¿Pudo haber cedido a la tentación, sí o no? Claro que sí, mis hermanos. Las tentaciones de Cristo y los sufrimientos que tuvo a consecuencia de ellas estaban en proporción a su carácter elevado e impecable. Cuando nosotros queremos vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, como dice Pablo, vamos a ser tentados, vamos a ser azotados por el enemigo, vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados, como decía nuestro hermano Ronnie hoy. En fin, vamos a sufrir un sinnúmero de ataques constantes de Satanás. Y es por eso que hoy, más que nunca, necesitamos de esta llave, el poder de la oración. Noten cómo termina esta declaración, la página 149. No ejerció, hablando de Cristo, en su propio beneficio, ningún poder que el hombre no pueda ejercer. O sea, nosotros a veces llegamos a pensar de que Cristo pudo vencer porque Él era el Hijo de Dios. Como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha hecho posible que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Nos asegura que podemos vencer como Él venció. Su vida testificó de que en base a la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, el Señor nos da ese poder. Y ese poder lo logramos a través de la oración. Noten lo que dice Joya de los Testimonios. El tomo 1, página 24. Toda oración elevada con fe por un corazón sincero será oída y contestada por Dios. Y el suplicante obtendrá la bendición cuando más la necesite. No cuando nosotros la pidamos, porque a veces queremos que Dios conteste nuestras oraciones cuando se lo pidamos y de la forma como se lo pidamos. Pero dice que el Señor responderá la oración cuando, ¿qué? Cuando más lo necesitemos. Y a menudo, óigalo bien, esta excederá sus expectativas. No se pierde una sola oración, oigan bien, hermanos. No se pierde una sola oración de un verdadero santo, si es elevada con fe. Por un corazón sincero, gloria al Señor. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos prepararnos. El tiempo del fin está cerca. Podemos hablar de lo que está pasando en el mundo, podemos predicar de ello. Sí, es muy importante que hablemos de eso, porque es el cumplimiento fiel de la palabra del Señor. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo dijeron. Pablo dijo: no despreciéis las profecías. Y el apóstol Pedro dijo que debemos estar atentos al cumplimiento fiel de la palabra profética como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero si nosotros no tenemos una preparación individual en nuestras vidas, si no hay un encuentro con Jesús, si no haces de Jesús tu Salvador a partir de hoy, de nada sirve.
Cristo puede salvar tu vida. Cristo puede cambiar tu carácter. Si eres un carácter explosivo, si eres un carácter que te enojas fácilmente, que guardas rencor, si eres una persona que te enojas fácilmente porque otros no están de acuerdo con tus opiniones o con tus puntos de vista, necesitas un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús puede cambiar tu vida si dejas que Él obre ese cambio en tu vida. El mayor testimonio que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, daba en favor del evangelio era lo que Cristo había hecho en su vida. Y siempre que él se presentaba ante magistrados, ante reyes, ante oficiales de gobierno, le hablaba del testimonio, le hablaba de su experiencia cuando iba en camino a Damasco. Y siempre contaba su testimonio, siempre decía lo que él era antes de haber conocido, antes de haber tenido ese encuentro personal con Jesús. Muchos de nosotros tal vez nos familiarizamos con el carácter de Saulo de Tarso. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Ojalá que ese encuentro con Jesús sea durante este campamento, para que el Señor haga un cambio en nuestras vidas y podamos vivir una vida verdadera, un evangelio genuino y verdadero. Que el Señor nos bendiga en esta hora.